Con Alfredo Menem. Él es ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social en La Rioja. Además es primo de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y de Zulemita Menem, la hija del expresidente Carlos Saúl Menem. Mantiene un enfrentamiento político con sus primos desde que salieron a la luz los audios que hablan de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Los acusa públicamente de corruptos. Alfredo Menem suele señalar que su primo Martín, presidente de la Cámara Baja, es diputado por La Rioja, pero casi no conoce la provincia, ya que vive en la ciudad de Buenos Aires desde que tenía 15 años. Él, en cambio, permanece en su provincia trabajando en la función pública. Así lo vamos a recibir con un gato bien riojano, interpretado por Aimo Trío. Bien riojano soy y querendo para enamorar, criollo bailarín por ahí cantor para el aclarar. me gusta probar porque así nadie se vaya. Solito vivo a mi modo, churito siempre pa' todo, no me agrando ni me achico. Muy buenos días, Alfredo Menem. Jorge Fontevecchia los saludo, un gusto volver a hablar con usted. Primero, ayúdenos con ánimo didáctico a entender a estos porteños endogámicos. ¿Cuántos Menem hay? Es decir, son 20, son 30. Háganos una especie de árbol genealógico resumido y luego vea si nos puede, con una especie de ontología, construir aquellos que son progresistas, que creo que desde La Libertad Avanza lo llaman comunistas, aquellos que son progresistas y aquellos que son muy conservadores. Así empezamos a comprender las diferencias. Lo somos todo oído, Alfredo. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda? Un placer para mí poder estar en su medio y poder conversar con usted. Sí, la verdad que, bueno, lamentablemente hoy somos noticias por estas situaciones, pero sí, somos muchos los Menem. Hay Menem buenos, hay Menem malos, hay Menem que se dedican al comercio, hay Menem que se dedican a la política, hay Menem que se dedican a ser emprendedores, emprendedoras, tienen pyme. Vos podés en La Rioja, vas a encontrar Menem que está arriba de una máquina de vialidad, o está en un auto de un remis o un taxi, o que tiene una gomería. Acá está la gomería Menem, que es una gomería muy grande, que es de uno de nuestros primos. Y el árbol más o menos genealógico desde lo mío, de mi familia con el expresidente, es mi abuelo se llamaba Oscar Guillermo Menem, con el padre de Carlos Menem, que es don Saúl, eran hermanos. Mi abuelo con el expresidente, con Carlos, con Eduardo, con Amado, con Munir, eran primos hermanos. Entonces, en el origen vinieron dos Menem, o ellos son los hijos, esto que usted está mencionando, su padre y el padre del expresidente, fueron los hijos de quien vino primero, o ellos vinieron primero. Comienzos, ¿el primer Menem llega a La Rioja en qué año? No, vinieron juntos de Damasco, de Yabrud. Vinieron juntos en búsqueda de oportunidades, don Saúl y mi abuelo, y directamente se fueron a Anillaco a residir ahí, y después fueron y buscaron más familia en Siria. Ajá. Y o sea que aquello que comenzó con dos, hoy a lo mejor hay un centenar. Hay muchos distribuidos también en otras provincias. En Catamarca tenemos mucha gente que se ha ido a residir ahí en nuestra provincia vecina, que es la provincia de Catamarca, que hay muchos Menem que hoy están viviendo ahí, que son profesionales, que son comerciantes, que están viviendo ahí. Lo primero que hicieron acá es empezar a trabajar la tierra. De la tierra empezaron a ver que desde lo que es la viña, el viñedo, empezaron a ver que había oportunidades ahí para poder comercializar, y de ahí nació lo que es la bodega Menem, la bodega de vino. Y bueno, siempre fueron muy trabajadores, con camiones de fletes, teniendo fincas, cosechando. Siempre fueron muy trabajadores. Bueno, y cuénteme ahora,
¿dónde, si es que hay alguna forma genealógica de construir una diferencia ideológica, la que tendría usted por un lado y los otros Menem que compartan su perspectiva de la realidad, y la que tiene Martín Menem, Lule Menem y ese otro sector de la familia? Martín Menem, no, como lo digo siempre, no le conozco militancia, no le conozco que haya recorrido un barrio, no le conozco trabajo político, de militancia, de compromiso, de visitar un barrio, de hacerse responsable, de poder generar alguna ayuda a algún vecino, a alguna vecina. Él, cuando era muy chico, el papá era senador, él migró para Buenos Aires y se quedaron a vivir allá. Después el expresidente dejó de ser presidente y bueno, quedaron allá viviendo, ya haciendo su vida allá, comercial y financiera, y vino hace 2 años de la mano acá de Javier Milei. Yo creo que trayendo la memoria emotiva del expresidente Carlos Menem, en el cual Javier Milei creo que compró, y obviamente tanto Martín Menem como Lule Menem y todo su entorno hoy usufructúan del apellido para poder primero estar en el entorno del poder del país, y segundo ver cuál es el beneficio que pueden sacar. Ahora cuénteme, Alfredo, ese usufructo de la memoria emotiva del expresidente Carlos Menem, que como usted dice fueron a insertarse a partir de la Libertad Avanza de vuelta en La Rioja para tratar de reconstruir desde allí una continuidad. ¿Contaba cuando todavía estaba vivo con el apoyo, la benevolencia del expresidente Menem? Es decir, el expresidente Menem apoyó a Martín Menem y a Milei en esa avanzada. ¿Hay una continuidad ideológica entre ellos? No, el expresidente Menem no tenía idea. Ya él prácticamente vivió sus últimos tiempos descansando, rodeado de su familia, prácticamente sin información de lo que es el afuera. Por eso la verdad que nos duele en el alma tener que salir a explicar o a tener que salir en los medios de comunicación ante esta situación. O sea, hay una apropiación de Menem. ¿Y usted qué cree que Menem diría hoy? Trate de imaginar Menem consciente, ¿no? El Menem de los últimos 2 años, Menem de hace 10 años. ¿Qué diría hoy al ver a Milei, al ver luego a su sobrino presidiendo la Cámara de Diputados? Primero que el expresidente Menem, con sus errores y con sus virtudes, tenía una mayoría, tenía un partido detrás, que era el Partido Justicialista, tenía un carisma que te seducía, que te convocaba, que te consensuaba, que te permitía poder conversar con él y te generaba una conversación en un debate de compañero a compañero. Los improperios por el cual genera este presidente en el cual hoy nos está representando, la verdad que nos da vergüenza ajena. El vocabulario con el cual él se dirige hacia las mujeres, hacia los medios de comunicación, hacia los actores, hasta las actrices, bueno, hoy no ha dejado absolutamente ningún esquema de la sociedad sin haberlo insultado. El expresidente Menem no era así. En nuestra provincia de La Rioja, él trajo a la Universidad Nacional de La Rioja, él construyó la Universidad Nacional de La Rioja. Este presidente hoy la está desfinanciando a la universidad. Generó lo que es la promoción industrial. Nuestros parques industriales han crecido gracias a la política de invitar a empresarios, a empresas, a industrias, por lo menos a nuestra provincia, a que vengan a generar mano de obra riojana para que se genere lo que es la industria argentina. Bueno, obviamente después el mundo, las finanzas, el entorno lo llevó a que se desvíen mucho más para la derecha, que se privaticen aerolíneas, YPF, cosas que no lo tendría que haber hecho, pero sí, no tiene absolutamente nada que ver con un Menem riojano que era, podríamos decir, más productivista
y luego un Menem presidente más del orden financiero, pero siempre un presidente que con sus errores, como usted bien dice, trataba de conciliar y no de dividir cosa que es cierta. Déjeme hacerle otra pregunta para completar el árbol genealógico ideológico. Acaba de presentar su libro, mi hermano presidente, Eduardo Menem, el padre de Martín Menem. Y si yo no entiendo mal, las cosas que se contaban en esa época, Eduardo Menem, inclusive en la etapa riojana, cuando Carlos Menem era más progresista, productivista y nacionalista, Eduardo Menem era a la derecha de Carlos Menem. Si no entiendo mal, creo que fue incluso interventor de alguna dictadura militar. ¿Es distinta la ideología de Eduardo Menem que la de Carlos Menem? Sí, es totalmente distinto. Es totalmente distinta, como la historia lo marca. Eduardo es mucho más derecha, mucho más a la altura de lo que hoy estamos viviendo, un poco menos. No creo que sea tan a lo absurdo como Milei, pero no está muy lejos. O sea que podríamos decir que ahí sí, en el caso de Martín Menem, refleja una continuidad con Eduardo Menem. Sí, señor, así es. ¿Qué pasa en La Rioja cuando los riojanos escuchan lo que está pasando con los Menem que están con Milei? Obviamente me imagino que Carlos Menem es el riojano más famoso que existe. ¿Qué sucede cuando ellos ven a lo que sería el apellido más famoso que tiene la provincia en estas circunstancias? Sí, no, obviamente que genera mucha vergüenza en que hoy estemos, como yo lo transmití en los diversos medios de comunicación, todos los hechos de corrupción que se han venido visibilizando en las denuncias diversas, ya sea por filtraciones de audio, por el boletín oficial, en las licitaciones dadas prácticamente a dedo, etcétera, o en los sobreprecios, o en las coimas, siempre estuvo el mismo entorno involucrado, que es la hermana del presidente con Martín y Lule Menem. Y la verdad es que eso obviamente nos genera un resquemor y un malestar a todos los riojanos. ¿Por qué? Porque Martín no viene a nuestra provincia, porque él fue elegido diputado nacional en la defensa de los intereses de los argentinos, pero también en los intereses de los riojanos. Y a nuestra provincia, desde que asumió el presidente Milei, le dejaron de enviar el punto de coparticipación perdido en el año 89, en el cual todos los presidentes subsiguientes hasta el 2023, que se fue Alberto Fernández, los respetaron a ese punto de coparticipación en los fondos extra coparticipables, que a la fecha son 1.300 millones de dólares que le deben a la provincia. Y necesitamos un Martín Menem, presidente de la Cámara, que defienda o que nos otorgue o que interceda en la entrega de esos recursos para que nosotros podamos seguir con los servicios de obras, para que podamos incorporarlos en el sistema de servicios de salud. ¿Y qué va a pasar en las elecciones, Alfredo? ¿Cuál es su pronóstico de cómo se va a reflejar esto en las urnas? Y eso es lo que estamos trabajando fuertemente, visibilizando en la conversación con cada uno de los vecinos y vecinas, siendo agentes multiplicadores, para que podamos generar conciencia en cada uno de los vecinos que ellos representan esto, la acumulación de recursos en poca mano, que te quiten las pensiones con discapacidad. En nuestra provincia son más de 10.000 familias que quedaron sin su pensión con discapacidad, y hoy estamos trabajando día y noche para que esas familias tengan la garantía de que van a poder recuperar ese beneficio. Tenemos más de 15.000 trabajadores obreros que perdieron su trabajo gracias al no envío de fondos de la obra pública. Nuestro parque industrial, casi 2.500 trabajadores perdieron su trabajo gracias a la mala política de Milei de liberar la importación. Pero aún así, ¿gana las elecciones La Libertad Avanza en La Rioja? No. Bueno, esperemos que no. Estamos trabajando fuertemente. Nuestros candidatos van a repetir, son los que van a repetir. Vamos a repetir la fórmula. Los actuales diputados nacionales ya están puestos a consideración de la comunidad riojana, de los vecinos,
para que este 26 de octubre podamos dar un triunfo, y también obviamente trabajando y generando conciencia en los diversos medios de otras provincias, para que también la comunidad tenga la posibilidad de poner un freno, no esperar a que nos toque, y que este 26 de octubre o este 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires comience lo que es el freno a esta política, y que sea un alto en las malas políticas de Javier Milei. Bueno, le agradecemos, Alfredo, le mandamos un abrazo y lo despedimos con ese bien riojano interpretado por Aimo Trío, hermoso, el gato hermoso bien gato, riojano. Hermoso gato. Muchísimas Le mando un abrazo gracias. y a disposición. Muy gentil. Jorge. Acabamos de hablar con el ministro de Desarrollo e Igualdad de la provincia de La Rioja, Alfredo Menem. Bien riojano soy y querendón para enamorar, criollo bailarín, por ahí cantor para el aclarar.